Un saludo muy especial para todos los internautas y visitantes del canal de YouTube que en este momento están observando, el Profe Weimar. Hoy tenemos una segunda lección con respecto a nadie más ni nadie menos que el pensador Epicuro, conocido como el filósofo de la felicidad. En la lección primera sobre este filósofo hablábamos de sus perspectivas, sus puntos de vista sobre distintas circunstancias de la existencia humana. Por ejemplo, él nos hablaba de asuntos como la amistad, la política, el placer, entre otras cosas, y espero que ustedes hayan visto ese capítulo y les haya servido de algo, o por lo menos para llegar a ciertas reflexiones. Pero también dejamos planteado en esa primera intervención aquello del asunto de los miedos. Y ahí yo les planteaba una pregunta que espero la hayan resuelto. Recordémosla. ¿Cuáles son los principales miedos que usted tiene? Seguramente muchos se irían por aquellos tipos de miedos, como por ejemplo el miedo a los recintos cerrados, el miedo a las alturas, el miedo a distintos tipos de animales, etc. Pues bien, hoy vamos a desarrollar los 4 miedos principales desde el punto de vista de Epicuro. Pero antes de comenzar con esos 4 miedos, la invitación para que ustedes se suscriban a este canal. Para la producción del canal, el Profe Weimar, es muy importante la suscripción. Por eso los invitamos a hacerlo. Vamos a empezar entonces con el primer tipo de miedo al cual se refiere nuestro filósofo invitado en el día de hoy. Y ese primer miedo es el miedo a los dioses. El miedo a los dioses. Pues bien, mucha gente, seguramente algunas personas que ustedes conocen, han dicho en diferentes oportunidades cosas como la siguiente: qué miedo una ira de Dios. Se tiene que manejar bien, porque si Dios se enoja, no se lo va a llevar para el cielo, y su futuro después de esta vida será en el infierno. Y a mucha gente le da miedo eso. Epicuro consideraba que es absurdo tenerle miedo a los dioses porque estos no se ocupan de los asuntos humanos. Así de sencillo. Decía él, los dioses están ocupados en cosas tan importantes que ni siquiera tienen tiempo de darnos un vistazo. Ahora, dice Epicuro, lo otro es que no hay por qué temerle a Dios, porque Dios o los dioses, recordemos que estamos hablando de la época del politeísmo, de los griegos que creían en varios dioses, los dioses deben ser vistos como un modelo de virtud y de excelencia. Entonces, ¿por qué les vamos a temer? Entonces, óigase bien, el miedo a los dioses. ¿Cuál es el fármaco a ese miedo a los dioses? Pensar que, de alguna manera, nosotros no vamos a estar bajo la óptica permanente de ese ser supremo, quien nos va a castigar, etcétera, sino que estamos absolutamente tranquilos. Porque, repito, según Epicuro, los dioses no tienen tiempo de darnos un vistazo porque están ocupados en cosas muchísimo más importantes. El segundo miedo del cual nos habla Epicuro seguramente es el miedo más popular de todos. Aquí cuento la anécdota cuando era niño. Y cuando era niño, un día yo lloré, amigos internautas, y lloré una tarde entera, horas enteras llorando. Y cuando me preguntaban que por qué estaba llorando, mi respuesta fue en ese momento específico que lloraba porque mi mamá se iba a morir. Es decir, el miedo a perder a la madre. Y en ese momento fui consciente de la muerte. Y a muchos les da miedo de la muerte. Lo otro que uno escucha mucho por ahí es que la gente argumenta de la siguiente manera. No,
Yo no es que le tenga miedo a la muerte, yo le tengo miedo a la forma de morir. Muchos esquivarían morir ahogados o morir incendiados, etc. Pero Epicuro dice, hey, no le tenga miedo a la muerte. Un muerto más, lo diríamos en palabras de la agrupación pesada, de música pesada colombiana La Pestilencia, un muerto más, polvo serás, te podrirás. Epicuro decía, cuando yo soy, la muerte no es. Y cuando ella es, yo no soy. Entonces, ¿por qué temerle, dice Epicuro, a la muerte si es algo que nunca hemos sentido ni nunca vamos a sentir? Entonces ese es el fármaco para la idea del miedo a la muerte. Obstaculicemos ese miedo pensando que no hay posibilidad de sentir nada. Porque la muerte es algo así, desde este punto de vista, en esa línea, algo así como la pérdida de toda sensibilidad. Entonces, si yo no siento nada, qué bacanería, diría alguien, ¿y por qué temerle a ello? Cada quien, seguramente, en este momento, estará sacando sus propias conclusiones. Seguramente muchos dirán, por más que Epicuro piense de esa manera, pues qué susto la muerte, o como diría Fernando González Ochoa, el filósofo a quien apodaban el boquisucio de Envigado. Quien no le tema a la muerte es un bobo, decía él, en contravía de lo que está proponiendo Epicuro, que lo que nos está diciendo es, no le tema a la muerte, porque es una cosa que usted nunca va a sentir nada, entonces no tema por eso. En tercera instancia, entonces, el amigo Epicuro, tan bacano eso del amigo, máxime con lo que hablábamos en la lección primera, esa forma de pensar de Epicuro con relación al valor de la amistad. El amigo Epicuro en tercera instancia nos habla del miedo al dolor. Y entonces él dice, hermano, no le tengamos miedo al dolor, que el mal y el dolor son fáciles de soportar. El mal y el dolor son fáciles de soportar. Repito, cada quien tiene su propia historia, cada quien tiene su propia forma de vivir y sus experiencias que seguramente en muchos casos no serán muy positivas que digamos. Pero lo que nos está diciendo Epicuro es que si nosotros le ponemos una suficiente capacidad mental a las cuestiones negativas, fácilmente las podríamos soportar. El mal y el dolor son fáciles de soportar. Y por último, amigos internautas, el amigo Epicuro nos habla de un tipo de miedo que seguramente a la gran mayoría de seres humanos nos ha cobijado. Pero antes de hablar de ese último tipo de miedo, los invitamos de nuevo a suscribirse a este canal, el Profe Weimar. Para nosotros esa suscripción es bien interesante, bien importante para la producción de esto que estamos haciendo. Allí en el canal no solamente estaremos pegando, por decirlo así, proyectando clases, sino que también tendremos alguna cuestión de música y programas radiales que también entramos a hacer en esta pandemia y que somos ideólogos de ello. Entonces, en ese sentido, la invitación de nuevo y disculpas por quedarme aquí haciendo esta cuña en términos de la suscripción a este canal de YouTube. ¿Cuál es ese último tipo de miedo entonces? Y hablábamos que la mayoría de las personas le temen mucho a eso. Y es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso. Epicuro dice, hermano, no le tenga miedo al fracaso, porque el bien, la armonía, la felicidad son fáciles de conseguir. Y por más fracasado que un ser humano esté, si le pone, repito, la suficiente actitud, puede conseguir aquello que está en contravía de eso que está sucediendo en un momento determinado, en un momento específico. Entonces, como bien lo decía Epicuro, no debemos temerle al fracaso, pues el placer y el bien son fáciles de conseguir. Recordemos que inicialmente hablábamos de que el bien supremo de la vida es el placer, en esa lección inicial. Aquí, en esta última
puesta sobre la mesa de un miedo está justamente el fracaso. Pero Epicuro dice, combatamos el fracaso porque el placer y el bien son fáciles de conseguir. Así como el mal es fácil de soportar, el bien es fácil de conseguir y el placer también. Entonces, hasta aquí los miedos en términos de Epicuro. Uno podría concluir lo siguiente: si usted tiene mucho miedo viviendo en esta existencia, porque le tiene miedo a la muerte, porque le tiene miedo a los dioses, o en este momento que hablamos de monoteísmo a Dios, porque le tiene miedo al dolor y porque le tiene miedo al fracaso, Epicuro dice, hermano, trate de vivir un poquito mejor, aísle esos miedos y tenga estos fármacos, porque todas esas ideas, 4 ideas que acabo de mencionar, pueden ser combatidas para vivir con una mayor tranquilidad. Muy bien, compañeros, hasta aquí entonces esta segunda lección sobre el pensador Epicuro. Próximamente tendremos otras lecciones y los invitamos también para que se conecten con la tertulia literaria Don Gato, que se emite todos los miércoles desde las 8 de la noche por Facebook Live en el canal Don Gato. Pizzería Don Gato en el canal de Facebook, ahí con doble T, ahí encontrará la tertulia literaria que estamos haciendo en vivo y en directo todos los miércoles a las 8 de la noche. Hasta una próxima oportunidad, que la pasen muy bien.